Hoy nos vamos a adentrar en una de las ideas, yo creo, más influyentes sobre las relaciones de las últimas décadas, la teoría de los 5 lenguajes del amor del Dr. Gary Chapman. Su premisa, bueno, es que no todos sentimos el amor de la misma manera. Cada persona tiene un lenguaje principal con el que da y recibe afecto. Y esa idea nos lleva directamente al centro de nuestra discusión de hoy. ¿Es este modelo una herramienta de verdad práctica fundamental para que las parejas se comuniquen mejor? ¿O es más bien una simplificación tan extrema que corre el riesgo de convertir el amor, algo tan complejo, en una especie de transacción calculada? Mi postura es que el marco de Chapman es precisamente la clave que muchas parejas necesitan. Les ofrece un camino claro para pasar de las buenas intenciones, que no siempre bastan, a las acciones que de verdad tienen un impacto, y así construir una comunicación afectiva que perdura. Y yo, en cambio, voy a argumentar que, aunque la intención es buena, sin duda, este modelo puede encasillar el afecto en categorías muy rígidas y, al hacerlo, paradójicamente, podría socavar la misma autenticidad y espontaneidad que busca fomentar en una relación. A ver, empecemos por la tesis central de Chapman, que a mí me parece revolucionaria por lo simple que es. Amar a alguien con sinceridad no es suficiente si el mensaje no está llegando. Él propone que cada uno de nosotros tiene lo que él llama un tanque emocional. Cuando ese tanque está lleno, la relación fluye, nos sentimos seguros, amados. Cuando está vacío, pues ahí empiezan los problemas. Los 5 lenguajes, palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y toque físico, son, digamos, el manual para saber cómo llenar el tanque de nuestra pareja. Entiendo el concepto, pero hablemos un segundo de esa metáfora del tanque. ¿No te parece que ya de entrada reduce la conexión emocional a una métrica casi mecánica de lleno o vacío? El bienestar de una relación es mucho más que el nivel de combustible de un coche. O sea, reduce la complejidad del vínculo a una gestión de recursos. Mi preocupación es que esto enmarca el amor como algo que se administra para que el sistema funcione. Mecánico, sino como algo eficaz, es reconocer una realidad. Las personas tenemos necesidades emocionales distintas. Chapman cuenta el caso de un hombre en un avión que él le decía constantemente a su esposa que la amaba, pero ella se sentía completamente sola, no se sentía amada. Él usaba palabras de afirmación, pero el lenguaje de ella era otro. Su intención era genuina, claro, pero el impacto era nulo. El modelo no elimina la autenticidad, la canaliza para que sea efectiva. Es una traducción consciente del afecto, no una transacción. Pero al llamarlo traducción consciente, no estás admitiendo que es un acto calculado. ¿Me explico? Si yo tengo que pararme a pensar, vale, el lenguaje de mi pareja es actos de servicio. Así que hoy voy a lavar los platos, no porque sea una tarea compartida o porque me nazca, sino para llenar su tanque. ¿Dónde queda el impulso espontáneo del afecto? Los ejemplos del propio libro, como el de Mark y Mary, que, vamos, literalmente hacen listas de tareas que el otro debe cumplir para sentirse amado, se sienten terriblemente calculados. El objetivo parece ser obtener un resultado, una conducta deseada. Pero es que ese impulso espontáneo es precisamente lo que Chapman identifica como la etapa del enamoramiento, esa euforia inicial que, seamos honestas, no es sostenible a largo plazo. Él, de hecho, cita a investigadores como M. Scott Peck y argumenta que esa obsesión inicial no es amor real. ¿Por qué? Porque no requiere esfuerzo, es casi un instinto, y no necesariamente busca el crecimiento del otro. Es, dice él, una ilusión de intimidad. El amor verdadero, el que dura, es una decisión. Es un acto de la voluntad que requiere disciplina, y este marco nos da las herramientas para que esa decisión se sienta real para nuestra pareja. A ver, es que justo ahí tengo uno de mis mayores problemas con la teoría. Esa distinción que hace entre enamoramiento y amor verdadero me parece demasiado clínica y francamente despectiva. Calificar esa fase inicial como un mero componente instintivo genéticamente determinado de acoplamiento le quita todo su significado emocional, que es profundo. Esa conexión intensa no es una simple ilusión que hay que superar. Muchas veces es el cimiento, es la energía primordial que une a 2 personas con la fuerza suficiente como para que luego elijan seguir construyendo juntas cuando las cosas se ponen difíciles. Descartarlo como no real me parece muy problemático porque invalida la experiencia fundacional de muchísimas parejas. Yo no creo que lo descarte, sino que lo pone en su debido contexto.
No dice que no sea importante, dice que es temporal. Y reconocer esa temporalidad es un acto de madurez. El problema es cuando las parejas creen que esa euforia es la única medida del amor. Cuando se desvanece, piensan que el amor se acabó, cuando en realidad es ahí donde el verdadero amor, el que se elige, tiene la oportunidad de empezar. Es el amor que elige servir incluso cuando ya no sientes las famosas mariposas en el estómago. Entiendo el punto sobre la sostenibilidad, pero al crear una jerarquía donde un tipo de amor es real y el otro es una obsesión instintiva, se crea una dicotomía que me parece falsa. El amor evoluciona, no se reemplaza. La pasión inicial se transforma en un afecto profundo, pero no son dos cosas separadas. Y volviendo al punto de la transacción, el propio Chapman lo refuerza cuando dice: cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir. Eso suena inherentemente a un «si tú me das, yo te doy». ¿Qué pasa cuando expresar el lenguaje del otro se siente como una obligación para mantener el sistema en funcionamiento, en lugar de un deseo genuino? Lo que pasa es que, al principio, puede sentirse como una obligación, como cuando aprendes un nuevo idioma. Es torpe, requiere un esfuerzo consciente, pero con el tiempo y la práctica, te vuelves fluida en ese idioma. Lo que empezó como un acto disciplinado se convierte en una segunda naturaleza. El objetivo no es la retribución, es el bienestar del otro. La retribución es un resultado natural de una pareja donde ambos se sienten amados y seguros, no el objetivo de la acción. Pensemos en el caso de Jim y Janice. Su matrimonio estaba muerto. Años de terapia no habían funcionado. Jim entendió que el lenguaje de Janice era recibir regalos. Y con un gesto tan simple como regalarle una rosa que compró en la calle, empezó a transformar la relación. No fue un análisis psicológico de años, fue una herramienta práctica y directa que dio resultados inmediatos. La simplicidad del modelo es su mayor fortaleza. Pero ese ejemplo de la rosa es precisamente lo que me preocupa. ¿Resolvió realmente el problema de fondo de por qué Jim no demostraba afecto de ninguna manera? ¿O simplemente encontró un atajo para manejar el síntoma? Es una solución casi conductista, que puede enmascarar problemas de intimidad o de conexión mucho más profundos. Quizás el problema no era que Jim no hablaba el idioma de Janice, sino que ya no sentía el deseo de comunicarse con ella en ningún idioma. La rosa se convierte en un parche que hace que el sistema funcione de nuevo, pero no necesariamente sana la herida. Pero a veces necesitas un parche para detener la hemorragia antes de poder empezar a sanar la herida. Para una pareja al borde del abismo, una herramienta simple y directa puede ser un salvavidas. Le da a Jim una acción concreta que puede realizar y que tiene un impacto visible. Y ese impacto positivo puede ser el catalizador que se necesita para empezar a abordar los problemas más profundos. Sin ese primer paso, quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de llegar más lejos. Y los 5 lenguajes son lo suficientemente amplios como para permitir innumerables dialectos y expresiones personales. No son una fórmula rígida. Dices que no es una fórmula rígida. Pero vamos, el modelo entero se basa en la idea de que cada persona tiene un lenguaje principal, a menudo determinado en la infancia, y que ese es el canal que hay que usar. Esa simplicidad puede llevar a diagnósticos erróneos. ¿Qué pasa si una persona valora varios lenguajes por igual? ¿O si sus necesidades cambian drásticamente con el tiempo o las circunstancias? Por ejemplo, después de tener un hijo, una persona cuyo lenguaje principal era tiempo de calidad, puede que ahora valore muchísimo más los actos de servicio. El modelo no parece tener mucha flexibilidad para esa evolución. Pero Chapman sí aborda eso. Él habla de dialectos y de cómo el lenguaje principal puede tener diferentes expresiones. Y claro que las circunstancias pueden hacer que un lenguaje secundario cobre más importancia temporalmente. El modelo no dice que los otros 4 lenguajes no importen. Dice que hay uno que resuena más profundamente, que llena el tanque más rápido. Es una cuestión de, digamos, eficiencia emocional. Si tienes recursos limitados de tiempo y energía, no es inteligente enfocarlos donde tendrán el mayor impacto positivo. Esa idea de eficiencia emocional es exactamente lo que me suena transaccional y puede ser contraproducente. Tomemos el caso de Betty y Bill. Bill colmaba a Betty de palabras de afirmación, su propio lenguaje, pero ella no las valoraba. Su necesidad principal era tiempo de calidad. Según el modelo, los esfuerzos de Bill eran inútiles porque usaba el idioma equivocado.
Pero, ¿y si el problema es más complejo? ¿Y si Betty no podía recibir las palabras de afirmación de Bill precisamente porque la ausencia de tiempo de calidad había creado una distancia emocional tan grande que sus palabras sonaban vacías? En ese caso, el modelo genera un ciclo en el que actos de amor genuinos son invalidados porque no encajan en la categoría correcta, lo que puede generar aún más resentimiento. Veo por qué lo enmarcas así, pero yo lo interpretaría de otra manera. No es que el acto de Bill sea inválido, es que no satisface la necesidad primaria. Es como darle pan a alguien que se muere de sed. El pan es bueno, pero no soluciona el problema principal. El modelo le permite a Bill entender por qué sus esfuerzos, aunque sinceros, no están funcionando. Le da la clave para cambiar de estrategia y conectar realmente. Sin ese mapa, él podría pasar años frustrado, pensando lo intento todo y nada funciona, y ella pasaría años sintiéndose no amada. El modelo rompe ese ciclo de incomprensión. Un mapa puede ser útil, sí, pero si el mapa es demasiado simple, te puede llevar al lugar equivocado. Asume que la gente sabe lo que necesita y que puede articularlo en una de estas 5 cajas. A veces la gente no sabe por qué se siente desconectada. Reducir esa angustia a un es que mi lenguaje es toque físico y no me abrazan lo suficiente, puede impedir una exploración más profunda de la dinámica de la relación, de los patrones de apego, de los miedos a la intimidad. Es una solución fácil para un problema potencialmente muy complejo. Ofrece respuestas simples cuando quizás lo que la pareja necesita es aprender a hacerse preguntas más difíciles. Pero para muchas personas, la respuesta simple es la que necesitan para empezar. La terapia de pareja tradicional puede ser larga, costosa, a veces muy abstracta. Chapman ofrece algo tangible. Es una democratización de la ayuda relacional. No necesitas un título en psicología para entenderlo y aplicarlo. Y sus resultados, documentados en innumerables casos, hablan por sí mismos. Da poder a las personas para que tomen el control de la salud emocional de su relación con acciones concretas y diarias. No discuto que pueda ser un punto de partida para algunas parejas, pero el riesgo es que también sea el punto final, que se queden en la superficie, gestionando sus tanques y hablando los lenguajes correctos, sin llegar nunca a una intimidad más profunda y auténtica. Esa que es caótica, imperfecta y que no cabe en 5 categorías. El amor real es mucho más que una serie de comportamientos correctos. Es presencia, es vulnerabilidad, es crecer juntos a través del conflicto, y el modelo de Chapman apenas toca esos aspectos. Se enfoca en mantener la armonía, no necesariamente en fomentar la profundidad. En resumen, para mí, el modelo de los 5 lenguajes del amor sigue siendo un mapa vital y muy práctico. Nos saca del terreno de las suposiciones y nos lleva al de las acciones intencionadas. Nos empodera al reconocer una verdad fundamental. El amor se expresa y se recibe de manera diferente en cada persona. Es una herramienta para construir un amor consciente y duradero, uno que sobrevive mucho más allá de la euforia inicial. Y yo concluyo que, si bien puede servir como un primer paso para abrir una conversación, su naturaleza prescriptiva y simplista es su mayor limitación. La verdadera intimidad no se logra aprendiendo el idioma del otro como si fuera un manual. Exige una comprensión holística, dinámica, que abrace la complejidad, que valore la espontaneidad y que acepte la naturaleza siempre cambiante del amor sin devaluar ninguna de sus fases ni reducirlo a una fórmula. A pesar de nuestros enfoques distintos, creo que ambos coincidimos en que la base de todo es la necesidad de ser intencionales y comprensivas en cómo expresamos nuestro afecto. Dejar de asumir que lo que funciona para nosotras, funciona para el otro es un paso crucial. Exactamente. En eso estamos completamente de acuerdo. El trabajo de Chapman, con todas sus limitaciones, ha hecho que millones de parejas se detengan a pensar en esto. Y solo por eso, ya ofrece un valioso punto de partida para que reflexionen sobre su propia dinámica. Y sin duda, aún queda mucho por explorar en el material.